¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La Dirección Federal de Seguridad es parte de una historia oscura, de una historia negra de nuestro país, la policía del régimen. ¿Cuántos archivos, cuántos nombres no están involucrados, no están señalados de haber pertenecido a la misma o de estar vinculados de una u otra manera? La vida política, la vida criminal. El mecanismo precisamente que se ha instrumentado para conocer los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y otros más, ha llevado a cabo una solicitud respecto a este tema, a los expedientes de la dirección, pero parece ser que no los dieron completos, que otros desaparecieron, que nombres que en un momento aparecían ya no están. Y le voy a platicar más a fondo con Alejandro Ruiz, él es reportero de pie de página, precisamente, quienes han estado de cerca con este tema y han llevado a cabo un trabajo excelente al respecto. Alejandro, un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? A tu auditorio, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Oye, de entrada el titular de la nota que ustedes presentan, mi querido Alejandro, y que sin duda alguna nos ayuda a entender, a dimensionar todo lo relacionado con este tema tan, pero tan particular de la Dirección Federal de Seguridad. Hablamos de narcos, hablamos de políticos en los expedientes de esta dirección. Así es, digamos, la nota la realizamos a partir de un informe, o de dos informes, perdón, que el mecanismo de esclarecimiento histórico para los hechos de las graves violaciones cometidas a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, manda a medios de comunicación y a la sociedad general, pero particularmente al gobierno federal, donde el Centro Nacional de Inteligencia, esta estructura que sustituyó al inicio de esta administración del presidente López Obrador al CISEN, ha omitido enviar una serie de archivos, concretamente de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, como lo son la Dirección Federal de Seguridad, el CISEN y el CEGISEN, perdón. Este organismo, Centro Nacional de Inteligencia, ha evitado enviar los archivos y los expedientes completos que tiene este Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, a partir de esto, el mecanismo empieza a hacer públicas una serie de documentaciones que tiene, donde van dosificando, van revelando algunos expedientes que son las evidencias de los que están incompletos al Archivo General de la Nación, ¿no? Entre esos expedientes, además de encontrar la ausencia completa de fotografías sobre las Brigadas Blancas, que fueron estas estructuras de la Dirección Federal de Seguridad que operaron concretamente la estrategia de contrainsurgencia en Guerrero y en varias partes del país. También están ausentes archivos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu también, entre otros más. Pero algo que llama concretamente la atención es la ausencia de los expedientes completos después de 1985 de los agentes, o en este caso exagentes, de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? En el Archivo General de la Nación, como lo hace constatar el mecanismo de esclarecimiento histórico, aparecen algunas fichas, algunas credenciales que no dan más información sobre el proceso de alta, de baja, de salario, de funciones específicas de algunos agentes, pero que reconoce a algunos personajes que fueron parte de esta Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Algunos personajes, digamos, ya eran conocidos en la historia común, Zorrilla, el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Francisco Paniagua, que también fue exdirector, pero aparecen otros que llaman bastante la atención. Entre algunos de los nombres que ha revelado hasta este segundo informe el mecanismo de esclarecimiento histórico, aparecen el del exgobernador de Sonora, Mario Flavio Beltrones, aparece también Rafael Maceo de la Concha, quien fuera procurador general de la República en el sexenio de Vicente Fox, que fue un sexenio que particularmente se encargó de iniciar indagatorias judiciales por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia a partir de la Fiscalía Especial para esclarecer los movimientos políticos y sociales del pasado, la FEMOSC, que estaba, digamos, en cooperación en ciertos asuntos con la dirección, perdón, con la Procuraduría General a cargo de Maceo de la Concha, quien pues era agente de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Aparecen también otros nombres de familiares, de expresidentes, funcionarios políticos que pues uno no se esperaría o a lo mejor tal vez sí podría esperarse, pero que revelan pues cómo operaba esta Dirección Federal de Seguridad
a medias, porque para poder entender la película completa hacen falta esos expedientes que el Centro Nacional de Inteligencia no ha querido brindar al mecanismo de esclarecimiento histórico y hacer públicos ante el Archivo General de la Nación. María Fabio Beltrones, que como lo sabes, Alejandro, ha salido a decir, pues a final de cuentas yo pertenecía a Gobernación, sí fui parte de la Dirección Federal de Seguridad, pero desde otra óptica, pero que al final de cuentas es un hombre que conoce mucho de las cloacas de la política mexicana, que tiene mucha información y que se forjó precisamente en esas estructuras, y que el hecho de haber pertenecido a la policía política del régimen, pues nos ayuda a entender precisamente la dimensión hoy por hoy incluso de Beltrones. Así es, ¿no? Y que justo creo que ese es el problema, al no hacer públicos o al no dar al mecanismo de esclarecimiento histórico todos esos archivos completos, ¿no? Se prestan a las interpretaciones de cuáles eran realmente las funciones de estos políticos que aparecen en estas listas y que, bueno, ¿no? O sea, Beltrones es un caso de tantos, en donde también salen de repente salpicados algunos funcionarios, inclusive del gobierno de la Ciudad de México, como el propio Omar García Carfuch, que no, concretamente no aparece en la lista, pues, de estos expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, sino que su padre, Javier García Paniagua, ¿no? Fue quien dio de alta como agente de la Dirección Federal de Seguridad a un cofundador del Cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, ¿no? Entonces, estas, digamos, lagunas que están dejando el Centro Nacional de Inteligencia al no brindar la información completa, pues están prestándose a interpretaciones y están, digamos, fortaleciendo una narrativa que ya era, digamos, un tabú en la sociedad mexicana sobre que los agentes de la Dirección Federal de Seguridad participaron en el crimen organizado y que también son políticos que se han ido reciclando en administraciones y administraciones, ahora sí que sea del partido que sea, ¿no? Entonces, es bastante grave, es bastante pues sí, grave lo que está sucediendo, lo que se está revelando, y es aún más grave la ausencia de información que tenemos por parte de las estructuras gubernamentales para poder esclarecer esta verdad, ¿no? Y pues tampoco sabemos qué otros nombres aparecen también en estas fichas. Oye, me llama mucho la atención en este trabajo que ustedes hicieron, como dices, basado en este informe del mecanismo, el vínculo familiar. Está la hermana de Manuel Mondragón, que todos ubicamos perfectamente en el gobierno de la Ciudad de México, pero también en un gobierno panista. Está la familia vinculada a Luis Echeverría, a María Esther Zuno Arce, que todos sabemos que el hermano de María Esther Zuno Arce fue señalado de vínculos con el narcotráfico. Está, tú corrígeme, me parece que el hijo de Luis Echeverría. Es decir, aparecen diferentes nombres, pero que de una u otra manera se vinculan con la política, con la seguridad. El caso de Francisco Díaz Escobar, que si no mal recuerdo, te reitero, tú me corriges por favor, era hermano de Manuel Díaz Escobar, ¿no? El líder de este grupo de choque de lo que fue el 2 de octubre. Así es, ¿no? Digamos, era un patrón o aparece como un patrón que seguía pues esta Dirección Federal de Seguridad, además de estos nombres que ya comentas, ¿no? De familiares, hijos, concretamente de Luis Echeverría y de María Esther Arce, que como lo señalas, o sea, estuvieron vinculados en algún momento con acusaciones del crimen organizado que pues nunca a mi entender se comprobaron, pero que hubo una vinculación en esos casos. Pues también aparece, por ejemplo, la esposa de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Quien fuera director de la Dirección Federal de Seguridad, esta Divina María Morales Espinosa, ¿no? Quien, pues, al ser la esposa también ocupó un cargo dentro de esta dirección y que es o habla, pues, de un patrón bastante curioso, pues, que digo, no es sorprendente si entendemos la película a nuestros días sobre los vínculos o los mecanismos de corrupción que pesaban en el Estado mexicano y que pueden seguir pesando en algunas estructuras, de que pues los familiares se vieran beneficiados de una u otra forma para ser parte de estas direcciones que pues en esencia son oscuras porque son aparatos de inteligencia donde no se revela mucha información, ¿no? Pero que estos expedientes justamente que se han evitado entregar al Archivo General de la Nación, pues pueden esclarecer una película completa, no me parece, no con la intención en un inicio de aventar acusaciones al aire, sino para esclarecer realmente qué es lo que pasó con las graves violaciones a los derechos humanos en aquella época y que si estos nombres aparecen ahí, pues entonces es importante que se deslinden responsabilidades y es importante que también se finca
finquen las responsabilidades que deben de fincarse a quien resulte responsable en estos casos, o como partícipe, como autor intelectual, material, etcétera, porque además, digamos, de estas fichas o estos expedientes de estos políticos o personajes o inclusive narcotraficantes como Rafael Aguilar Guajardo, también aparecen pues algunos actos como que Zorrilla, el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad, pues brindaba credenciales a Caro Quintero, entre otras cosas más. El expediente, por ejemplo, del asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA, está incompleto, no se puede saber qué es lo que pasó ahí. Expedientes enteros de asesinatos que la Dirección Federal de Seguridad tenía bajo su control no están ahí. Vigilancias concretas sobre los vuelos que se hacía de la línea Aerocuba desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no están completos. Los expedientes también de los asesinatos de los militantes de lo que fue la fundación del PRD en el Frente Nacional Democrático tampoco están completos. El seguimiento al cardenismo. Entonces son varios asuntos que quedan al aire y que, digamos, esta película pues empieza a revelarse, y el Centro Nacional de Inteligencia no ha brindado la información a menos de un año de que acabe el sexenio del presidente López Obrador, y desacatando, obviamente, una orden presidencial emitida en 2019 que obligaba a estos centros nacionales de inteligencia, a la Marina Armada, al Ejército Nacional, pues a brindar la información disponible, todos los archivos de la época, para poder esclarecer estos crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Ahorita mencionaste un punto que marca sin duda alguna todo lo relacionado con el narcotráfico. Eh, Hay un informe, si no mal interpreto, querido Alejandro, de que hace precisamente detenerse en el personaje de José Antonio Zorrilla y su vínculo con Caro Quintero, ya lo deslizabas. Cómo los vinculan? ¿Cuál es la relación entre Antonio Zorrilla, Caro Quintero, y en qué momento, por ejemplo, se corta este informe sobre Enrique Kiki Camarena? Porque hay que recordar que los narcos han insistido que ellos no lo mataron, que ellos no fueron los responsables de esto. Posteriormente aparece un agente de la propia DEA, Héctor Berrelés, que abiertamente dice lo mató la propia CIA. En fin, ¿qué pasa con José Antonio Zorrilla y con Caro Quintero? Así es. Bueno, el informe que se tiene disponible en el Archivo General de la Nación para el mecanismo de esclarecimiento histórico llega hasta 1985, ¿no? Justamente me parece que es el año donde se comete el asesinato de Kiki Camarena y donde se cometen otros actos más, y donde Zorrilla tenía un papel, digamos, por demás fundamental en este tipo de estrategias, ¿no? Lo que pasa con esta relación, pues hasta donde se sabe, al menos durante estos informes o en estos informes, es que, digamos, Caro Quintero, pues sí tenía una alianza con Zorrilla, porque expresamente un Ministerio Público de Hidalgo, en una de las hojas que pueden estar disponibles si uno se pone a leer el informe o si se pone a leer las notas publicadas al respecto, las imágenes que sustrae el archivo, el mecanismo de esclarecimiento histórico para poner como evidencias de los informes que faltan, en una de esas hojas se lee justamente la acusación de un Ministerio Público de Hidalgo que habla con un agente de la Dirección Federal de Seguridad que lleva un reporte hacia sus superiores, donde dice este Ministerio Público, pues, de que justamente Zorrilla estuvo a punto de desaparecer la Dirección Federal de Seguridad por estos actos y estos vínculos con los criminales, y acusa concretamente de dar credenciales de esta dirección a Rafael Caro Quintero, ¿no? El caso no es exclusivo de Zorrilla. Creo que si se analiza pues la película como se ha hecho en otros casos, pues habla de un patrón también que siguió de la Dirección Federal de Seguridad para implementar las estrategias de contrainsurgencia en el país, ¿no? A veces está en la opinión pública, en el sentido común, de que estas estrategias las desplegaron únicamente militares o los cuerpos de inteligencia, cuando realmente eran cuerpos asesorados y comprobados por mismos informes de la CIA, asesorados por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Hay acusaciones muy concretas del pasado donde se acusa a Echeverría, por ejemplo, a Díaz Ordaz y a otros presidentes de aquella época de estar trabajando como colaboradores o informantes de la agencia de inteligencia estadounidense, ¿no? Es algo que también publicamos en algún momento en pie de página, y que hablábamos con Laura Castellanos, autora de varios libros, entre ellos México Armado, un libro que recopila estos testimonios durante la Guerra Sucia, y algunas de las reflexiones que arroja, pues, es de que el crimen organizado o la narrativa del crimen organizado sirvió en aquel momento, y hay que analizar hasta qué momento en la actualidad sirvió, pues, para desarticular movimientos de resistencia, movimientos insurgentes, movimientos que cuestionaban la política del Estado, haciéndose pasar por conflictos entre criminales y dando total libertad a las violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de inteligencia, del Ejército, de la Marina y de todos aquellos que participaron en estos hechos.
Finalmente, ya mencionabas, Alejandro, hubo una orden presidencial que no se acató, que a final de cuentas no se le hizo caso al presidente de la Sedena, de la Marina, de este CNI. Este CNI es el heredero del CISEN, es decir, las prácticas siguen siendo exactamente las mismas que lo que ocurría antes de rascarse la espalda, de ocultar información, de suministrarla poco a poco, es decir, no hubo ningún cambio como tal, nada más de siglas. Pues creo que habría que analizarse en su conjunto. Creo que justamente este ocultamiento de la información que están haciendo hacia el mecanismo de esclarecimiento histórico, pues sí habla de que las conductas del pasado del CISEN se están repitiendo en el actual Centro Nacional de Inteligencia. Yo no me atreveré a decir que en todo en su conjunto el Centro Nacional de Inteligencia opera similar al CISEN, pero al menos en esta parte parece que sí, ¿no? Tanto por un desacato a esta orden presidencial de 2019 y que el presidente López Obrador se refirió en su mañanera del 18 de agosto, me parece, a este hecho, diciendo que él pensaba que ya se habían entregado todos los archivos y pues de que se deberían de entregar porque es algo muy importante para la memoria histórica del país, ¿no? Entonces, el Centro Nacional de Inteligencia no ha acatado esto. Me parece que el día de hoy, o sea, el 23 de agosto, Alejandro Encinas da una declaración donde dice que se están entregando esos archivos, de que va a haber mecanismos concretos de reparación del daño para las víctimas. Sin embargo, algo que es fundamental y que creo que el mecanismo de esclarecimiento histórico deja plasmado en estos informes y en estas acusaciones o en estas peticiones que hace el Centro Nacional de Inteligencia es que sin archivos no hay memoria, ¿no? Y sin memoria es imposible reconstruir lo que realmente pasó y poder alcanzar una justicia más allá del punitivismo que puede o no satisfacer algunas necesidades, restaurativa para el país, para evitar que se vuelvan a cometer estos actos, porque los tenemos presentes en la memoria histórica y que hay que conocerlos para evitarlos justamente. Alejandro Ruiz, reportero de pie de página, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Gracias, Jesús, a la comunidad de tu programa y que pasen muy buena tarde, noche, día, cuando sea que estén viendo esta entrevista.